En este video se aborda la invasión de tierra indígena en la costa caribe de Nicaragua por parte de personas procedentes del centro y pacífico del país llamados colonos. Se hace un análisis con enfoque histórico, sociocultural y político, recurriendo sobre todo a la ecología política. Tal como afirma Marx, Engels y Simmel, la cultura está determinada por la historia y el contexto. En ese sentido, la historia y el contexto diferenciado del Caribe de Nicaragua con el resto del país se marca desde la época colonial. Mientras el Pacífico y el centro de Nicaragua fueron colonizados por España en el siglo XVI, el Caribe fue colonizado por Inglaterra un siglo más tarde, debido a la resistencia indígena que no permitió la colonización de España y que negoció su relación con Inglaterra en términos del respeto a sus formas de organización política y social y a su cosmovisión, es decir, a su relación espiritual con la naturaleza y a su profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas. Contrario a este proceso histórico, la colonización española en el centro y pacífico de Nicaragua desapareció a gran parte de los grupos indígenas nativos de esas regiones e implantó una racionalidad positiva que consiste en concebir a la naturaleza como factor de producción, aceptando que la destrucción ambiental es el precio del progreso económico. Esta racionalidad positiva se encuentra interiorizada en los colonos como influencia de la historia y contexto de sus lugares de origen. No obstante, en general, la racionalidad positiva no ha permeado la cultura indígena de la costa caribe. La historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe ha estado marcada por una constante resistencia a la colonización externa e interna, basada en el interés por la explotación de la riqueza natural de la región. Sin embargo, la invasión de tierras que inició aproximadamente en 2010 y se volvió masiva y más violenta entre 2014 y 2015 tiene características particulares. En primer lugar, los indígenas y colonos no son los únicos actores, sino que han intervenido otros actores. Aquí hablaremos de los dos principales. Hablemos primeramente del Estado, que ha permitido la violación de derechos humanos por el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte y Comisión Interamericana de Justicia para proteger a las comunidades indígenas más afectadas por la invasión. También ha permitido la violación de derechos humanos por el desplazamiento forzado, que convierte a los indígenas y afrodescendientes en los más marginados de los marginados, porque la invasión de tierras y el consecuente deterioro ambiental no solamente los priva de sus medios de vida y pone en riesgo su seguridad alimentaria, sino que también implica un desarraigo cultural debido a su estrecha relación con la naturaleza. Me siento como que parte de mí, parte de mi pueblo está desapareciendo, ya que para nosotros como pueblo mayana, como jóvenes, sabemos que los bosques, las reservas, son parte integral de nuestra existencia. Sin ellos nosotros no podemos vivir. El Estado ha irrespetado la autonomía, que es la base de la democracia comunitaria. En algunas comunidades ha intentado anular la autonomía de forma explícita con la construcción de estructuras paralelas al liderazgo comunal. Además, en muchos municipios las instituciones del gobierno no reconocen a las autoridades comunales y su lugar ha sido reemplazado sobre todo por secretarios políticos. En otras comunidades el Estado ha intentado vaciar la autonomía desde adentro, interviniendo directamente en los procesos electorales tradicionales indígenas. Esto le ha permitido que muchos de los gobiernos territoriales indígenas respondan a los intereses políticos de un partido y no a los intereses de la comunidad expresados en las asambleas comunitarias, sobre todo en relación a los megaproyectos y la comercialización de tierras indígenas. Las autoridades estatales se han negado a recibir a muchas de las comisiones indígenas. Ha habido alargamientos de respuestas gubernamentales como una forma de desgastar los movimientos sociales. Y la forma más abierta de corrupción e impunidad ha sido la creación de un mercado ilegal de tierra indígena y afrodescendientes con el apoyo del gobierno. El registro, la venta y titulación de las tierras comunitarias ha sido a nivel de políticos
y del gobierno oficialista, que ellos ya conocían la situación. El libro de registro lo manejaba un exdiputado también de la cúpula Yátama. La supervisión de la venta ilegal de tierras indígenas manejaba el procurador general de la República, Hernán Estrada. Y todo este informe mes a mes pasa al gobierno y ellos son sabedores de todo lo que había pasado. La invasión de tierra indígena y afrodescendiente ha provocado la devastación ambiental de la región, incluyendo la Reserva de la Biosfera Bozaguas y la Reserva Biológica Indio Maíz. A pesar de esto, las autoridades estatales como Marena, la policía y el ejército han ignorado las denuncias de los guardabosques y ambientalistas. Definieron algunos acuerdos para la protección conjunta de esta área protegida. Y sobre esa base entonces estaba la reactivación de los puestos del Marena, estaba el patrullaje, la incorporación también del batallón ecológico para el monitoreo y para obviamente apoyar, ¿no?, las acciones de saqueo de los colonos que estaban en la reserva. Sin embargo, estos acuerdos, aunque fueron firmados por las autoridades, nunca se les dio seguimiento. Todos los elementos mencionados coinciden con la participación del Estado como promotor de la invasión de tierra indígena y afrodescendiente que se ha estudiado en otros países del tercer mundo. Brian y Bailey mencionan que los estados en muchas partes del tercer mundo han alentado a los agricultores pobres y marginados a migrar en miles, si no en millones, para talar bosque y establecerse en áreas remotas. Por lo tanto, las zonas fronterizas de Indonesia, Tailandia o Brasil han servido como una válvula de seguridad política a la que se han exportado las poblaciones sin tierra excedente. Estos programas de transmigración han tenido el beneficio adicional de seguridad desde el punto de vista del Estado, ya que han servido para pacificar a los grupos de base rebeldes que viven en la periferia del país. Hablemos ahora de los movimientos sociales, que han sido los otros actores claves de esta problemática. Ellos han permitido visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática de la invasión de tierra indígena y afrodescendiente, y han cabildeado ante otros actores, principalmente ante el Estado, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos. Sivechi argumenta que muchos movimientos sociales procuran la construcción del mundo otro más allá de los logros institucionalizados, y por el papel central de las mujeres se vuelven movimientos antipatriarcales. En ese sentido, quizás los movimientos indígenas y ambientalistas no han logrado tener logros institucionales, pero lo están teniendo a nivel de la estructura social. Por ejemplo, potencializando el poder de agencia de las mujeres, quienes reconocen que ha habido una distribución inequitativa de los costos y beneficios de la gestión ambiental, con una marcada diferencia de género, y están reclamando su derecho a formar parte de las decisiones a nivel local y regional. Que las mujeres indígenas restituyan nuestros derechos. Ya no más hombres decidiendo sobre nuestras tierras. Ellos como hombres venden nuestras tierras. El que sufre somos las mujeres, porque el promedio medio de hijos que tenemos las mujeres indígenas es de 10 hijos. ¿Quién sufre ahorita? La cosecha cuando tenemos, ¿quién decide? Los hombres. Más respeto institucional a las mujeres, más respeto de hombres hacia las mujeres, porque tenemos todo el derecho de nuestro cuerpo y de nuestras tierras. Todas las características de la invasión de tierra indígena y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua rebasan el conflicto de dos grupos antagónicos, y como propone la ecología política, esas características implican que el cambio ambiental y las condiciones ecológicas del entorno son resultado de procesos políticos en los cuales los actores ocupan posiciones disímiles de poder y cuentan con recursos diferenciados para hacer valer sus intereses, lo que se traduce en la distribución inequitativa de los costos y beneficios que se derivan del cambio ambiental, lo que a su vez refuerza o transforma dichas relaciones. Lamentablemente, Nicaragua no es un caso aislado, sino que en toda Latinoamérica y el llamado Tercer Mundo existen experiencias de colonización externa e interna y resistencia indígena. Por ejemplo, en Brasil, México, Colombia, Perú y Bolivia. Un estudio de caso con un enfoque de ecología política que evidencia esta problemática en la región es el análisis de la selva en Colombia, que se ha convertido en selva sin ley, que se refleja en la expulsión, colonización, insurgencia y cultivo ilícitos. Todos estos elementos que manifiestan el vacío del Estado y la lucha de poderes por la explotación de los recursos naturales.
Este video es una invitación a los académicos de Nicaragua para analizar a profundidad todas las dimensiones de la invasión de tierras indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe. Adicionalmente, el rol de los comunicadores es esencial para evitar que los noticieros hablen de esta problemática solo como un suceso, ya que cuando se aborda de manera integral se contribuye a visibilizar el problema y como resultado se despierta el interés y apoyo de la población en general hacia las demandas que buscan reivindicar los derechos de los indígenas y afrodescendientes.